junta de accionistas absolutamente tumultuosa la que hoy se vivió en Bankia. El lamento continuado de más de 75 accionistas minoritarios de Bankia que han intervenido en la Junta General Ordinaria que se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia. Se ha prolongado ese lamento, decía, durante más de 4 horas. La Junta empezaba a la 1 menos cuarto de la tarde y concluida pasadas las 5. Este era el momento en el que la gente trataba de entrar en el lugar en el que se celebraba esa Junta. Vemos al responsable de la entidad, el señor Goiri Golzarri, que trató de dar algún tipo de explicación con poco éxito porque las protestas de los afectados por las participaciones preferentes se hicieron notar de forma constante. En el transcurso del programa de hoy vamos a escuchar algunos de esos testimonios que nos resultan absolutamente parecidos a otros muchos que llevamos mucho más tiempo escuchando aquí en Galicia. En lo que respecta a Galicia, hoy también ha habido protestas, en este caso en la localidad de Tui, en donde se celebró un juicio contra uno de los responsables de una de las plataformas, en concreto de la zona del Baixo Miño. Como decíamos, tuvo que acudir al juzgado para responder de una denuncia presentada por un policía local al que estamos viendo en estos momentos abandonar, la persona que lleva la camiseta con el número 28, este es el policía, abandonar los juzgados de Tui. Bueno, nos iremos también a Tui para ver qué pasaba hoy, uno de los puntos, como venimos contando en este programa, en el que los afectados por las preferentes suelen dejar una constancia más ruidosa de cuál es su situación. Vamos a hablar de educación, de esa marcha atrás con matices que hoy ha decidido hacer el ministro de Educación. Saben que en las últimas horas el 6,5 se había convertido en el número de la polémica, ese número a partir del cual la gente no iba a recibir más becas, así que hoy preguntaré a la gente que nos acompaña si están de acuerdo con que se establezca una nota mínima para poder acceder a ayudas para poder estudiar. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Tú seguro que sacaste más que un 6,5, me tienes pinta. Pronúnciate. No sé si tanto como Posada, que dijo que había sacado como unas 40 matrículas de honor. ¿Tú cuántas? Unas cuantas. ¿Pero qué lo vas a decir? No, prefiero no decirlo. Le da vergüenza de ser todas. Manolo Lago, moi boa noite. Ti cantas? Poucas. Eu gran un tempo importante de un tempo na universidade, dende logo nos 3 primeiros anos había cousas máis importantes que facer neste país. Cambiar o mundo, por exemplo. Cambiar o mundo. Pero mira o que pasou. E acabar ca dictadura, polo menos. Bueno, era unha boa forma, efectivamente, de facer cousas. Carlos Vázquez Padín, como che foi a ti? Pois eu fui un estudiante do montón, absolutamente, non? Despois sí que, cando pasei a ensino privado, sí que me apliquei moito mellor, porque fixen un máster, un MBA nunha escola de negocios privada, e aí debo dicir que me apliquei moito máis, non? E sí que podo, nese sentido, falar, digamos, da actitude da mesma persoa como muda ante un entorno de ensino público e ante un entorno de ensino privado, non? O factor de responsabilidade que é individual, pero que o entorno axuda a incentivar. Pero que quere dicir, entón, que os entornos privados inducen máis a xente a ser responsable? Sí, quero dicir exactamente iso por un motivo, porque o alumno é directamente consciente do custo que ten iso, non? É dicir, estaba revisando os datos da OCDE e España é o país que máis gasta en educación, non? 12.141 dólares anuais en educación universitaria. Sin embargo, os resultados son nefastos, non? Ninguna universidade española entre as 150 primeiras do mundo. Sí, no me entres, vamos a entrar en detalles después porque vamos a comentar también ese informe de la OCDE, efectivamente. Jorge González Gurriarán, ¿a usted cómo le fue? Bárbaro. Pues estaba yo ahora haciendo memoria, fíjate. Yo, como era de familia numerosa, de 10 hermanos. Muy numerosa. De 10 hermanos. Yo fui becario casi siempre. Yo creo que siempre. El bachillerato, soy de aquel bachillerato que se hacía Preu. Y no, estaba tratando de recordar la media de... No era selectividad, la media del Preu. ¿Pero te recuerdas presionado por tener que sacar buenas notas para conseguir las becas? Yo tenía que sacar buenas notas. Mi idea de las becas, luego si quiero lo hablamos. Pero, y luego cuando hice mis primeros estudios universitarios también fui becario. Y acabé esa etapa como había una beca maravillosa, que era ayudante becario de cátedra, que te daban 36.000 pesetas al año, que eran 3.000 pesetas al mes, cuando un sueldo, cuando yo empecé a trabajar en Citroën, eran 6.000 pesetas al mes. Bueno.
No estaba mal. Hoy los becarios cobran menos, ya te lo digo yo. Y sin embargo, el esfuerzo mayor como estudiante yo creo que lo hice cuando trabajando y dando clases estudié económicas. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? te fue a ti? Bueno, yo fui un estudiante normal, tirando a bueno, pero lo que tengo que decir es que me aburrí como una ostra en la universidad porque la verdad es que la carrera de Derecho estaba muy mal planteada. En ese sentido tengo que decir con Carlos, me lo pasé mucho mejor posteriormente, aprendí mucho más en una escuela de negocios durante un año seguramente que durante mucho tiempo en la carrera, y en ese sentido, bueno, sí que es cierto que la Universidad Española no motiva a los estudiantes, ¿no? Es cierto que hay muchos problemas con los planes de estudios en muchas carreras. Yo también podía hacer un máster de las cosas que se enseñaban en la Facultad de Periodismo, que vaya por Dios. Uxía Rodríguez tiene todos los datos de este asunto tan fundamental del que procuramos hablar siempre que podemos aquí en VIAV, que es la educación y esos marchas atrás y marchas adelante del ministro Wert, que en algunas cosas parece que va por libre. Cuéntanos, Uxía. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decías, una marcha atrás a medias, podríamos decir, la de José Ignacio Wert. El ministro de Educación, con casi todo el mundo en contra, una vez más, ha asegurado que va a reconsiderar el 6,5 de nota para acceder a una beca que hasta hoy parecía inamovible. La pregunta de su compañera era si se va a considerar la revisión de esa nota, y la respuesta es que sí se va a considerar. El 5,5 ha sido el corte de acceso, por así decirlo, en este curso. Hemos visto los resultados, no se ha producido una reducción sustancial del número de becarios. Lo que es evidente es que los criterios en que se inspira este decreto son absolutamente incompatibles, los criterios de valor, absolutamente incompatibles con esa idea de rebajar aún más la exigencia académica. El ministro revisará el polémico 6,5, pero rechaza volver al 5,5 que se requiere actualmente para acceder a una ayuda. Esta semana tendrá que decidir finalmente cuál será la nota necesaria, ya que el viernes quiere llevar al Consejo de Ministros este decreto que ha conseguido poner a toda la comunidad educativa en su contra. Las autonomías se han sumado hoy a los rectores, estudiantes y padres. Ayer mismo Wert caldeaba todavía más el ambiente. Se preguntaba en una entrevista de televisión si alguien con menos de un 6,5 debería seguir en la universidad. Wert no ha encontrado esta vez ni siquiera el apoyo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Galicia fue una de las primeras en rebelarse públicamente contra la propuesta del ministro. Sorprendió además que fuera Jesús Vázquez, un consellero que normalmente se caracteriza por unas intervenciones muy medidas, el que alzara claramente la voz. Que é necesario que ninguén por motivos económicos se poida quedar fora das nosas universidades. Un país preparado, un país con un bo sistema educativo, igual que digo que é necesario avanzar nun sistema educativo de calidade, nunha universidade de calidade despolitizada, pois tamén digo que é necesario que ninguén por cuestións económicas teña que ver truncada a súa vida. Ni siquiera sus compañeros en Madrid han salido hoy a defender al ministro, más bien todo lo contrario. El portavoz de los populares en el Congreso era preguntado esta mañana en los pasillos y, lejos de mostrar su apoyo a la reforma de Wert, de su boca salieron las mismas palabras que desde hace días utiliza como argumento toda la oposición. Los sistemas de becas tienen que estar supeditados al objetivo que tienen, que es garantizar la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades es que nadie deje de estudiar porque no tiene dinero para hacerlo. Eso es igualdad de oportunidades. Y ese es el objetivo básico de un sistema de becas y es un objetivo claro de inclusión. Y eso es en lo que tenemos que centrar el debate. A partir de ahí, se puede primar el esfuerzo, pero tiene que haber una base de igualdad de oportunidades. Habrá que esperar a este viernes para saber finalmente qué nota necesitarán los estudiantes para poder acceder a la universidad con una beca. Con el 6,5 que planteaba hasta hoy Wert, casi 340.000 se quedarían sin la ayuda. Este año, en el que ya se han endurecido los requisitos, se han concedido 18.800 becas menos. Unas restricciones en las ayudas que se suman a los recortes. Las universidades han perdido más de 1.200 millones desde 2008 y al aumento de las tasas hasta 540 euros más de media en la primera matrícula. En estos momentos, unos 30.000 universitarios están al borde de la expulsión por impago. Con todas las aguas en su contra, hoy Wert solo ha encontrado una cara amable, un apoyo que no ha dudado en usar a su favor. La OCDE ha defendido el sistema de becas que propone el ministro porque asegura está en la línea con el de otros países.
La reforma que está llevando a cabo el gobierno español está en línea con los sistemas de los países de su entorno. Los sistemas de becas en la mayoría de los países no solo se basan en los ingresos familiares, sino igualmente en las notas o grados que adquieran los alumnos durante el curso. Y precisamente hoy hemos conocido un dato. España gasta en educación un 15% más que la OCDE. Nuestro país destina unos 7.300 euros al año por alumno por la educación pública. La media de la OCDE es de unos 1.000 euros menos. Un dato que contrasta con otro. España está a la cabeza en número de jóvenes con formación de entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Veremos en qué queda finalmente esa marcha atrás de Wert, un ministro que ha vuelto a lograr poner a todos en su contra. A todos, y veremos si también los internautas, sí o no, están de acuerdo o no con estas nuevas medidas anunciadas por Wert. Queremos saber vuestra opinión y ya sabéis que podéis opinar en internet. Si lo queréis hacer en Twitter, la etiqueta es @educación_VAV, pero ya sabéis que como todas las noches las vías de comunicación también están abiertas en Facebook, o que también podéis mandar un email a viav@vtelevisión.es, y como todas las noches nosotros desde el VAV nos comprometemos a publicar vuestros comentarios en directo durante la tertulia. Fernanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Uxía, Manuel, ¿hay que mezclar el criterio económico a la hora de conceder becas con el expediente académico? Creo que non. Eu, por unha vez, vou decirlo, estou totalmente de acordo co que dixo o portavoz do Partido Popular, Alonso, non? As becas teñen un objetivo fundamental, que é a igualdade de oportunidades, non? Teñen como orixe, como destino, conseguir que, con independencia do nivel de riqueza que hai na túa familia, as persoas podan estudiar, non? E eu creo que iso ten que ser un criterio básico, non? Só, logo de asegurar isto, pode ser tamizado parcialmente introducindo variables distintas, pero a variable fundamental, o núcleo, ten que ser que, con independencia do nivel de ingresos que existen unha familia, os seus fillos, as súas fillas, podan desenvolver a súa carreira universitaria, estudiantil e rematando na universidade. Eu, ademais, creo que non hai que engañarse, non? Wert non está buscando excelencia, Wert non está buscando premiar, Wert o que está buscando son argumentos para recortar o que o Estado adica en primer lugar ao ensino, en segundo lugar ao ensino público e en terceiro lugar ás políticas de igualdad. Wert é un reaccionario que está competindo en unha carreira con Fátima Báñez e Ana Mato a ver cal é o peor ministro do goberno de Rajoy, e está enchendo a educación de todos os elementos reaccionarios habituais, a religión, a separación entre xéneros, expulsar, digamos, derivar as carreiras académicas dos nenos a edades máis pequenas para que os fillos dos obreiros sexan obreiros e os fillos da élite social siga esa carreira. Digamos, é todo o plan reaccionario da dereita implantado por un señor que antes de ser ministro iba de progresista. Carlos, ¿tú crees que hay que poner nota de corte, digamos, eu para...? Eu creo que hai que asociar unha bolsa a un rendimento. Non sei cal debe ser a nota, non sei se me atrevo a decir que ten que ser un 6 en vez de un 6,5. Porque o mellor non é o mesmo medicina que... Exactamente, hai moitos variables, e non me atrevo a decir, pois a nota ten que ser tal, eso non me atrevo a decirlo, pero sí que me atrevo a decir que ten que estar asociado, digamos, ao esforzo. E por que ten que estar asociado ao esforzo? Porque esa persoa, ese estudiante que está recibindo unha bolsa, está recibindo diñeiro que lle foi, dunha forma coactiva, retirada a outros cidadáns a través dos impostos. Desa maneira, é dicir, hai que responder antes a ese diñeiro, de alguna maneira, a responsabilidade individual desa persoa ten que existir. É dicir, bueno, pois eu estou recibindo diñeiro dos contribuintes para eu poderme estudiar, para eu poder progresar, efectivamente, estamos todos de acordo, pero a cambio eu teño que responder ante esa confianza que a sociedade está depositando en min a través desa cantidade de diñeiro que depositan no meu poder para que eu poida devolver á sociedade, e, por tanto, ten que haber unha asociación á idea de esforzo. Vexo que o Partido Popular recúa, e vexo que Manuel de Comisións Obreiras concorda co Partido Popular, o cual tampouco me extraña moito nestas circunstancias, non? E unha cousa fundamental que antes comezaba a dicir, é dicir, España gasta moito máis que a media do OCDE nos 4 niveis de ensino, infantil, primaria, secundaria e terciaria, con un nivel por debaixo da media de PISA en habilidade lectora, en matemáticas
e en ciencias con un nivel de abandono escolar, como se comentaba no vídeo, moito máis alto que a media da Unión Europea e que a media do OCDE. Por tanto, temos un nivel moi alto de gasto con un rendimento penoso. E, na miña opinión, isto deriva da consecuencia da falta de responsabilidade que o sistema do todo gratis inculca nas persoas. Pablo, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que hay que poner esa nota? Vamos a ver, a mí no me parece a priori mal que se ponga una nota, que se pongan notas para, digamos, para progresar en la universidad. En otros países sucede, es decir, hay países en los cuales, pues, si no alcanzas determinada nota, no puedes seguir en la universidad, pero no está asociado tanto a las becas como al hecho de seguir en la universidad. Hay un problema, el gasto universitario es un gasto de carácter regresivo, es decir, beneficia normalmente a los más pudientes, que son los que se pueden permitir estar 5 años sin trabajar y estudiando una carrera. Si a eso le añadimos que las becas le introducimos ese componente, bueno, pues claro, la igualdad de oportunidades salta por los aires, ¿no? Y más que igualdad, lo que se fomenta es la desigualdad. Sí que es cierto que la Universidad Española pues es cara, en buena medida, e ineficiente, ¿no? Hay una cifra que yo no sé si es real, pero me quedé con ella en alguna ocasión, porque se repite mucho, que es que en España el 70% de los estudiantes van a la universidad y el 30% a la formación profesional. En Alemania es justo al revés, ¿no? Pero lo cierto es que en Alemania la formación profesional pues tiene un carácter mucho mejor, tiene mucho más prestigio, está mucho más vinculada a la empresa y al mundo laboral, y en España no tiene ese prestigio. Pero también sucede con la universidad. Y luego hay un tema que es que llama la atención, el ministro Wert, lo tengo que decir, a mí me recuerda mucho al ministro de mi ramo, ¿no? Que es Gallardón, no quiero evadirme del tema, ¿no? Pero son dos ministros que cada vez que hablan sube el pan, ¿no? Bueno, podrías juntar a Montoro también. Los de la rama económica, evidentemente, teniendo en cuenta la situación, tal, pero Gallardón, que yo le llamo ministro de injusticia, ¿no? Porque verdaderamente está promoviendo todo tipo de reformas injustas, ¿no? Y cargándose la justicia, compite un poco con Wert, ¿no? Yo no sé si los azuza Rajoy o si ya lo hacen a propósito. Pareciera que lo hicieran a propósito. Gonzalo, tú que conoces bien la universidad y que conoces muy bien a los universitarios, bueno, yo creo que decir, la decisión del ministro de intentar subir la nota media de las becas al 6,5 es un error. Yo no la puedo apoyar, creo que se equivoca y creo que hace bien en reconsiderar su postura y en garantizar que ningún universitario por motivos económicos deje de poder realizar sus estudios. Ahora bien, a partir de ahí pues están en la sociedad española sacando a la palestra un montón de argumentos, algunos bien conocidos, algunos que por muy repetidos no dejan de convencer más o menos, que tenemos que matizar. Yo voy a contar una anécdota que la contaba el otro día aquí. Hace 2 semanas o 3, los alumnos de la licenciatura de empresariales, a los cuales les había dado clase en primero de carrera, me invitaban a la cena que hacían de graduación. Hace 5 años yo les había dado clase en primer cuatrimestre de primero y de hecho a muchos de ellos no lo recordaba, y al verlos en la cena recuerdan las caras porque pasa mucha gente cada año y la memoria pues no es suficientemente detallada como para poder recordarlos. Y me quedó grabado de esa cena, si la alumna ya a punto de ser licenciada lo está viendo, lo recordará porque ella me lo contó y yo hice como que no le daba importancia, pero sí me quedó muy impactado. Que ella me dijo en un momento que entre la cena y demás, vino una alumna y me dijo, hombre, yo te estoy muy agradecido. Y le digo, pues ¿y por qué? Bueno, pues porque tú me aprobaste el primer cuatrimestre la asignatura de Economía Mundial. Y le dije, bueno, si has aprobado es porque tenías el examen bien, yo en eso soy muy preciso, el examen es muy detallado, con lo cual no hay margen ninguno para la discrecionalidad. No. Y me dice, no, si no digo que todo, lo que pasa es que en aquel primer año esa fue la única asignatura que yo aprobé. Y como fue la única asignatura que yo aprobé, yo pude seguir estudiando la carrera. 5 años después, a esa alumna le quedaban 2 materias para acabar la carrera año por curso y tiene todavía la convocatoria que ahora se abre en julio. Una carrera en la cual el porcentaje de alumnos que aprueben en 5 años no es absoluto y además mucha gente lo hace porque consiguen Erasmus liberarse de carrera. Es decir, que esto de hacer una foto fija de cómo es el alumno es también algo que hay que tener con mucho cuidado, porque la foto fija de un año puede truncar una carrera que en carácter dinámico puede ser muy buena. Claro, a lo mejor hay una explicación para que una persona solamente apruebe una asignatura en todo un curso, puede ser, no es el caso. Pero en principio es raro. Puede ser. Si una persona que solamente aprueba una asignatura en un curso, vamos... Sí, pero estoy poniendo un caso extremo para justificar cómo a veces alguien que puede tener un 6,4 puede empezar en la carrera en primer año con un 5,2 y acabar siendo premio extraordinario un quinto año porque eran 4. Es decir, la foto fija no puede desdibujar lo que es un proceso dinámico de formación.
O dicho de otra forma, ¿cuántos universitarios o licenciados o graduados con notas justas acaban siendo magníficos profesionales en la carrera que estudian? Entonces, limitar la posibilidad de formación por esas cuestiones cierra un montón de expectativas de formación individual y de desarrollo general. Por tanto, hay que conciliar desde luego dos cuestiones. La igualdad de oportunidades a la hora de estudiar, y yo creo que todo el mundo tiene que tener el derecho al acceso a la universidad y a la formación a todos los niveles con el apoyo del sector público, con la idea de que exista una nota. Claro que existe una nota. La nota puede ser el 5, que es la que existía en los gobiernos del Partido Socialista, un 5,5, que es lo que existió hasta ahora en el gobierno del Partido Popular, o ahora el Partido Popular puede subirlo. Lo que pasa es que la subida no responde a un cambio de modelo, cambia simplemente a la cuestión de la recortadora, de que hay que recortar y que detrás puede haber un modelo de decir ciertas cuestiones. Porque yo también hago una pregunta a la inversa. ¿Podemos dejar de darle becas a alumnos que tienen un 6,4 de nota y que dejen de estudiar su formación universitaria porque no tienen la suficiente nota, pero a la vez seguimos dándole plazas universitarias a la clase media alta y a la clase alta del país, pagando unas tasas que cubren entre el 20, el 25 o el 30%, y el Estado les está subvencionando la formación con un 70%. Por tanto, este debate que aquí se plantea es un debate de lo más tendencioso y de lo más terrible que puede haber. ¿Pero es que eres partidario de que se modificara el sistema de pago de tasas, por ejemplo, en función de la renta? Bueno, es un debate distinto, por eso creo que ahora están metiendo. Yo creo que desde luego ser selectivo en el tipo de pagos es una opción. Hay dos opciones. Una es ingresemos y igualemos por la renta, y entonces en las prestaciones no. Y otro es, que también se podría plantear, oiga, si alguien es hijo, el ejemplo típico y tópico de la hija de Botín, si va a la universidad pública, es absurdo que solamente pague el 20% de tasas. Bueno, algún tipo de discriminación en el ingreso también se puede realizar. Es que hay que aclarar que la matrícula que se paga no es el coste real de ese alumno. Lo que paga no se puede depender de la general, pero calculamos entre un 20 o un 30%, y el resto es pagado con impuestos públicos. Es decir, que la universidad está muy pagada por... A ver, me falta Jorge, tú que... Sí, vamos a ver, en primer lugar, una alusión al ministro, ¿no? Yo lo dije desde hace ya muchos meses, ¿no? El tema de la educación es un tema muy serio, y en España la necesidad de un cambio radical en el tema de la educación es indispensable, y han elegido a la peor persona para esa misión, porque para dirigir un ministerio tan complicado como este, y sobre todo para hacer una ley nueva y agresiva e importante, hace falta una persona cuyo talante sea un talante negociador. Bueno, pero parece que hubo algún ministro con ese talante, no, por ejemplo, Ángel Gabilondo, y tampoco pudo hacer nada. Le faltó tiempo, le faltó tiempo y consiguió bastante consenso, ¿eh? O sea, de luego, todo lo opuesto que es este señor. Este señor es un hombre prepotente y es un hombre repelente. Entonces, me gusta esa palabra, repugnante, que decimos siempre aquí. Lo he incluido en el grupo Báñez, Mato, Bert y Bert, ¿no? Lo de Montoro ya veremos, pero es en otro equipo. Bien, en cualquier caso, la campaña ahora del PP de salvemos al ministro y tal y cual es tarde, y yo creo que es insalvable. Y yendo a las becas, mi punto de vista de las becas es que las becas deben de corresponder a un tema vinculado con dos aspectos. Uno, la capacidad y el trabajo demostrados, y otro, la necesidad. ¿Demostrado qué quiere decir? Pues quiere decir que efectivamente tienes que demostrar que tienes capacidad y que además trabajas. Y eso no es ni más ni menos que una nota media, que en mi época era notable mínimo. ¿Qué nota tiene que ser? No sé. Sinceramente no lo sé. Yo, por otro lado, creo que hay que plantearse que la beca no es solamente para pagar la matrícula. La beca es para los gastos que implica estudiar. Claro, no, la beca, es que claro, la matrícula no la pagas y la bolsa, digamos, es para vivir. Pero es que hay que tener en cuenta que hay gente que por su situación... Pero básicamente yo creo que la mayor parte es como estoy diciendo yo, ¿no? No pagas la matrícula y tienes un dinero aparte, ¿no? Y hay las que son de matrícula y un pago complementario, depende si es la residencia en el hogar o no, normalmente cuando te mueves. Yo me estaba refiriendo sobre todo a aquellas personas cuya necesidad por renta no solamente es porque la renta sea baja, etcétera, sino que su trabajo haría falta para la familia. ¿Me explico? Entonces, en ese terreno quiero decir también que no nos olvidemos de aquellos estudiantes que proceden de una familia con renta media alta, pero que, igual que ocurre en el extranjero, quieren ser independientes.
también. Entonces que se busca... Y se busca la vida y que a lo mejor hay también que ayudarles porque por su capacidad y por su preparación se merece una ayuda vía la excelencia. En todo caso, no hay que confundir el tema de la renta con el tema, por ejemplo, que decías antes, de las tasas progresivas. Progresivos tienen que ser los impuestos directos. Las tasas son las que son tasas, no son impuestos. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí siempre dije, y lo digo aquí también, es que en España las matrículas son extraordinariamente bajas en cuanto a lo que se financia por parte del alumno. O sea, que hace falta, al igual que el resto de Europa. Y un detalle más, y lo termino. En Europa, por supuesto, un curso te sale entre 4.000 y 5.000 euros, o sea, pagado por el estudiante. Y en todo caso, no nos olvidemos que estamos pagando entre todos la universidad, y la universidad tiene que restringirse un poco más, precisamente al estilo alemán, potenciando la formación profesional. Bueno, una formación profesional que en España parece que va por ese camino, de imitar a la famosa FP dual, ¿no? No, cando lle dixeron aos empresarios españois que para hacer prácticas duales, ¿no? Na escola, na empresa, lle tiñen que pagar 500 euros a cada estudiante que fora como fan en Alemania, e les pagan máis, se botaron para atrás. Pero non son prácticas, No son prácticas. Bueno, dejad, no vamos a abrir el melón del FP ahora porque seguro que en las últimas horas, desde que salió la cifra del 6,5, pues las redes sociales, que son tan animadas y tan inteligentes y que tienen tanta vida propia, han tardado 2 minutos en localizar expedientes. Hay que poner alguna reserva porque no está certificado al 100% que esos expedientes correspondan a las personas de las que vamos a hablar, pero como decía el otro, si non é vero, é ben trovato. Nos lo va a contar Marina Chiavegato. Vamos a verlo. Pues el 6,5, Fernanda, uno de los temas más comentados ayer en Twitter después de esas declaraciones de Wert, pero lo sigue siendo hoy porque, como decías tú, han empezado a aparecer expedientes académicos de nuestros políticos. El primero, el más compartido, es el de José María Aznar, que en 1970, en su etapa de universitario en la Universidad de Madrid, sacó, según este documento, un 6,6 en la prueba común y un 6,2 en la prueba específica. Así que su media no llegaría al 6,5 que exigía el ministro Wert. Otro de los documentos que se comparte mucho en la red tiene que ver con el presidente del gobierno. No son las notas de su expediente universitario, sino supuestamente las que sacó en cuarto de primaria. Siempre, según dicho documento, cuya autenticidad no está comprobada, Mariano Rajoy habría suspendido 2 asignaturas y acabado el curso con una media de 5,1. 2 de los documentos, Fernandas, más compartidos en Internet ayer y hoy. Bueno, geografía e historia parece que es una de las que habría suspendido, ponemos el condicional, el actual presidente del gobierno, una selección natural vía expediente académico. ¿Cómo lo ves? Bueno, el propio ministro Wert, en la calificación, hablando idiomas, siendo un hombre culto, etcétera, saca un 1,7, es el peor valorado de todo el gobierno. Efectivamente, esas notas. Bueno, hablábamos de lo que está pasando en el resto de Europa, así que, Marina, no te vayas porque nos vas a contar efectivamente cómo es el sistema de becas en los países de nuestro entorno. Vamos a preparar a Marina para que nos cuente cómo está el sistema de becas, pero, por ejemplo, tú, Gonzalo, que me consta que conoces muy bien el sistema norteamericano, al que tantas veces nos referimos, ¿cómo funciona allí? Bueno, es un sistema radicalmente distinto al sistema universitario. Porque ahí funciona mucho, por ejemplo, los créditos a estudiantes. Bueno, ¿no? A ver, es un sistema que ya de entrada es muy distinto porque la sociedad es muy distinta y porque además las universidades públicas tienen un lugar mucho más rudimentario, las universidades privadas son mucho más fuertes, son la mayoría, hay un mercado universitario mucho más ágil, es decir, la gente se mueve de estado. Pensamos que Estados Unidos es como toda Europa, pues la gente que estudia desde Nueva York se va a estudiar a California. Como España, como claro, bueno, cada uno se mueve, es decir, esta idea de intentar estudiar en la universidad no existe. Y después, evidentemente, hay que contribuir, es decir, las tasas son tasas muy grandes en cualquier universidad, en las públicas y en las privadas, y a partir de ahí, desde luego, el sistema de financiación es a través de familiar, pero también hay de créditos que después se devuelven una vez que trabajas, gente que trabaja a la vez, también que estudia, hay un sistema de créditos que aquí también se ha intentado implementar, es decir, por algún banco, alguna entidad financiera muy grande ha empezado a establecer también los créditos, pero es minoritario todavía, pero con muchas dificultades luego porque ahora están acabando y tienen, bueno, es decir, hay una, es decir, de cómo, el sistema para cómo devolver el dinero es mucho más complejo y de hecho no ha tenido una implantación masiva, ¿no? Y en el caso europeo, pues... vamos a verlo, que me dicen ya que está preparado Marina, vamos a que Marina
Marina nos cuente básicamente cómo está el sistema de becas en los países de nuestro entorno. Adelante, Marina. Pues nada, vamos a hacer un pequeño viaje y vamos a empezar ese viaje en Portugal, donde existen dos tipos de beca. Por un lado, las que concede el Estado y que se basan en los rendimientos familiares, y después las que están vinculadas directamente a las universidades. En este caso, tanto universidades públicas como privadas llegan a acuerdos con empresas para conceder sus propias ayudas económicas a los estudiantes. Nos vamos a Bélgica. La política de becas depende de cada región. Por ejemplo, en la comunidad francófona, para tener acceso a esta ayuda hace falta aprobar el curso. En Alemania, las universidades públicas son totalmente gratuitas, así que las becas van dirigidas al pago de alquiler, alimentación y material de estudio. Existen dos tipos: por un lado, las que no hace falta devolver el dinero y que se conceden por mérito del estudiante, y por otro, las que tienen casi la totalidad de los universitarios y que son un préstamo sin intereses. Los estudiantes tienen 5 años para devolver al Estado la mitad del importe total de ese préstamo. También se basa en préstamos, en créditos, el sistema de Inglaterra. Están destinados a las matrículas que allí valen entre 6.000 y 11.000 euros al año. Y hablando de créditos, hay que destacar también a Estados Unidos, donde las tasas universitarias son muy altas. Para costearlas, solicitan créditos estatales con un valor de entre 15.000 y 25.000 euros. Y con la crisis y el desempleo, en Estados Unidos se habla cada vez más de un posible estallido de la burbuja universitaria. Finalmente nos vamos hasta Japón, porque allí no existe una línea de préstamos públicos, pero las tasas cuestan 3.500 euros al año. Solo un tercio de los estudiantes recibe becas. Fernanda. Pues muchas gracias. Me hace gracia del estallido de la burbuja universitaria, un recurso por parte de los norteamericanos. ¿Alguna cosa que añadir? Sí, yo hago un par de comentarios. Uno, sobre el tema de las matrículas, que se ha hablado en general para el tipo español. Yo también quería señalar que empieza a existir dentro del mercado universitario español o dentro de la geografía universitaria española una cierta diversidad en el precio de las tasas universitarias bastante grande. Sí. Es decir, hay algunas comunidades, pues por ejemplo como Cataluña... Y eso, perdona un inciso, que cuando el PP llegó dijo que iba a cambiar absolutamente esta diferencia de criterios en cosas varias. Y cada vez hay más diferencias entre unas comunidades y otras. Unificación no existe, claro. ¿No? Y es cierto que con todos los problemas que pueda tener el sistema universitario gallego, sí es cierto y hay que reconocer que las tasas en Galicia, que además se han intentado congelar, o lo que se ha anunciado ahora, no han subido al ritmo que han subido en otras universidades y en otras comunidades autónomas. Es decir, y eso incluso lo vemos cuando vemos las peticiones de traslado de gente que se ha ido a estudiar fuera y que ahora ve como de repente se le han aumentado muchísimo las matrículas, sobre todo si son pendientes, y como piden el retorno a universidades gallegas por esa cuestión. A partir de ahí, que las matrículas sean bajas o cómo deben ser. Bueno, esto de la restricción de la universidad es también una cuestión llamativa, ¿no? Porque a veces hay muchos sectores liberales de la sociedad que por una parte piden mucha libertad para muchas cuestiones, pero que a la vez ahora no creen que la libertad de los individuos sea suficientemente inteligente para que puedan decidir si quieren acceder a la universidad o no. Es decir, que siempre hay dentro de estos mensajes liberales hay un planificador que dice... ¿Te estás refiriendo a Carlos? No me estoy refiriendo a nadie en absoluto. Si quiere responder tiene la presión, pero no estoy refiriendo a nadie en la mesa. Entonces, en general, porque lo he escuchado estos días, es decir, cómo desde sectores liberales de la sociedad se está pidiendo que no haya tantos alumnos que accedan a la universidad porque hay un sobrenúmero de alumnos en la universidad. Y digo yo, si uno es muy liberal, la posición es, si es libertad, los individuos racionalmente sabrán prever dónde quieren estudiar y dónde no, porque harán una previsión de su proporción. No hace falta el planificador que les diga que no. Ningún liberal puede decir que non ten o individuo liberdade de decisión sobre si quere. Pero hai demasiada gente na universidade en España. Pero digamos que ao gratis total e a mediocridade generalizada, recordemos que non hai ninguna universidade española entre as 150 primeiras do mundo, o que levan é o sistema, digamos, que engaña na toma de decisións os individuos. Os individuos son os que están engañados polo sistema de incentivos perverso e ao final, claro, porque hai créditos en Estados Unidos? Hai créditos en Estados Unidos porque a xente sabe que é moi probable que poida devolver. Quen pode pedir hoxe en día un crédito para estudiar nunha universidade española cando a universidade española é unha fábrica masiva de desempregados? Non, e por lo tanto, ningún liberal pode decir... Hai máis desempregados entre os non universitarios, claro. Sí, pero bueno, o nivel de ninis español é o máis alto, pero ter un título é un argumento para topar traballo. Hai máis paro entre os non universitarios que entre os universitarios. Sí, pero dentro dos universitarios, a Universidade Española é a que máis desempregados crea. É certo que menos... Bueno, dentro dos universitarios, dentro de todo. España é récord mundial de desemprego, non? Hai demasiados universitarios en España, Jorge? Sí, hay demasiados universitarios en España porque, fundamentalmente, hay un número elevadísimo de universitarios trabajando muy por debajo, o sea, en trabajos de una cualificación muy por debajo de la que le correspondería por la titulación universitaria que tiene, lo cual quiere decir que no hay mercado suficiente. Yo contra el sistema
universitario español en el terreno de adecuación al mundo real, siempre he hablado en plan muy crítico y efectivamente yo creo que es fundamental en la Universidad Española un planteamiento que va avanzando pero muy lentamente hacia, aparte de el concepto, la metodología, etcétera, un planteamiento de más aplicabilidad. No hay reunión con empresarios en donde nos surja la inadecuación de los estudios universitarios a las necesidades de la empresa. empresas. Bueno, hoy ha sido un día, ahora te escucho, Gonzalo, de poner notas, o por lo menos de que los políticos manifestaran cuáles habían sido sus calificaciones. Veíamos esos supuestos boletines, tanto de José María Aznar como de Mariano Rajoy, en las que aparecían las notas que habían recibido en el transcurso de su carrera como estudiantes, y hoy hubo alguno que sacó un pecho así de grande para decir todas las matrículas que había atesorado durante su carrera. Vamos a verlo. Los políticos otra vez nerviosos por las notas por obra y gracia de Wert. A mí va a ser exacto y fallar en una vez. A mí me va a pasar, Bueno. Pero alguno lo hace con gusto. 40 matrículas de honor. Toma ya. Yo creo que fue un notable en la reválida. Sí, era un buen estudiante. Luego fui un mal universitario, pero era muy buen estudiante. Entre excelente y matrícula de honor. Otros a regañadientes. A mí no se me caen los anillos. Repetí porque jugaba al fútbol en aquellos momentos. No lo recuerdo. Yo lo que sí recuerdo es que durante la carrera nunca fui a septiembre. No fui a la universidad, por tanto de esa nota no me acuerdo porque no la tuve. Hay que hacer memoria. No me acuerdo qué nota saqué. Hombre, saqué más de un 5, claro. Yo estuve en el 6,75, creo, o 6,5. Porque lo del 6,5 de Wert, en el fondo, no le gusta a nadie. Reivindico el 5 con toda tranquilidad. Yo creo que a esta altura, ya lo hemos dicho antes, lo del señor Wert es que es una vergüenza. Ni siquiera al PP. Yo creo que todos aprueban con un 5. Vale. ¿Pero qué sería entonces igualdad de oportunidades? Igualdad de oportunidades es que nadie deje de estudiar porque no tiene dinero para hacerlo. Ahora la iniciativa de Wert no la aprueban ni los suyos. ¿Será por el rechazo que ha generado? Este decreto es el decreto del Gobierno del Partido Popular y debe ser el Gobierno el que rectifique de forma inmediata. Bueno, pues vamos a completar esta batería de declaraciones sobre los expedientes académicos con el del presidente de la patronal, el señor Joan Rosell, que confesó esto de cómo había ido en su época de estudiante. A mí me explicaron de pequeño que con un 5 se aprueba. Esto es lo que tengo más claro. La verdad es que yo no sé, al 6,5, bueno, al final a mí el COU me lo suspendieron por actitud, no por notas. Yo no sé si es por notas yo creo que sí, pero por actitud me suspendieron. Pero bueno, yo creo que era bastante regular estudiante. Y después en la universidad hice 2 carreras a la vez. Hice ingeniero en Barcelona y digamos y políticas en Madrid. Y además trabajaba por las tardes. Por tanto, yo creo que por eso las segundas lecturas en casos concretos, pues a lo mejor yo afortunadamente pues no recibí ninguna beca, ¿no? Digamos, no fue ningún gasto para la administración, y en cambio la carrera de políticas pues estuve más de 5 años. ¿Por qué? Porque es que en el mes de septiembre o estaba trabajando o no podía venir o me era complicado. Por tanto, hay que ver también las circunstancias, ¿no? Bueno, confesiones, decías, Jorge, ¿algún matiz querías hacer? Me acordé ahora sobre el tema que se habló antes aquí de liberalismo, sí, planificación, etc. Yo recuerdo cuando fue la guerra de los 7 días de Israel y Egipto. ¿Cuándo fue esto? No me acuerdo ahora la fecha. 71, 72. Por ahí. Pues vino una persona, un egipcio que hablaba 9 idiomas y lo contrató la empresa donde yo estaba. Y luego hablé mucho con él, ingeniero egipcio, y me dijo que en Egipto entonces ya existía algo más avanzado que lo que hoy tenemos aquí con la nota de corte, ¿eh? O sea, que había una planificación de no todo el mundo puede estudiar lo que quiere, vamos. Si quieres estudiar lo que quieres, tienes que sacar un nivel de nota determinado. Entonces, estoy hablando de años 70 y tantos, ¿eh? Y desde luego yo soy de la opinión de que cuesta tanto la universidad a la sociedad que hay que cuidar muchísimo cómo se accede a la universidad. Para ser precisos, junio del 67 fue la guerra de los 6 días. Me faltaba preguntar si tú crees, Pablo, que hay demasiados universitarios en España.
Objetivamente parece que sí, es decir, parece que las estadísticas dicen que sí, por eso yo decía antes lo del 70-30, a diferencia de Alemania, 30% de universitarios, 70% de formación profesional, en España es la proporción invertida, por tanto parece que sí, parece que este es un país en el cual se asocia el éxito y el ir a la universidad, bueno, pues con salir de situaciones de subdesarrollo casi social que históricamente hemos tenido, ¿no? Entonces hay una especie de sobredemanda de universidad, eso es un fenómeno social comprensible, lo que pasa es que habría que políticamente redefinirlo. Lo que pasa es que lo que está haciendo BERT no es eso, o sea, es decir, ya lo dijo alguien por ahí, lo que pretende BERT es recaudar, exclusivamente recaudar. Y tengo que decir que se está proponiendo por parte de diversos ministerios, también el mío favorito, el de Justicia, la cuestión de las tasas, ¿no? Las tasas, contrariamente a lo que se suele decir, no son ingresos que solamente tiendan a cubrir el coste del servicio. Las tasas, la propia ley de tasas dice que tienen que tener en cuenta o tender a tener en cuenta la capacidad económica. No habría ningún problema en que las tasas se aplicasen, por ejemplo, por grupos de renta. En el propio carnet de identidad electrónico se podría directamente pues, decir cuál es el grupo de renta de cada uno a efecto de pago de tasas. Y yo quería decir solamente, las notas de los políticos, me hace gracia ver que Aznar tiene un 6 en educación física, ¿no? Porque tuvo un 6 en educación física. Pero es que parece que ahora yo ¿De qué Aznar hablamos? ¿De qué Aznar hablamos? Porque hay dos Aznares claramente a partir de un momento en el que se empezó a poner pulseras y a un ejemplo de marcar abdominales. Y una cuestión, tendrían que examinarlos en inglés, es decir, yo no sé cuántos políticos en este país son capaces de hablar inglés. Desde luego, los últimos presidentes de gobierno, no sé si Calvo Sotelo hablaba inglés, que era un señor muy culto, pero todos los demás no. Algunos han ido aprendiendo con el tiempo. El caso de Núñez Feijóo recientemente, bueno, quedó demostrado que no. Quedó patente que no. Entonces, hombre, por favor, que aprendan inglés, ¿no? Un pequeno matiz, porque eu non concordo moito con esta idea de que hai que incrementar as matrículas universitarias, non? Porque se fala de que custa, igual que a sanidade. Quero dicir, pues, ti vas a un hospital e, dende logo eu, estou en contra de que porque te operen pagues, non? Para eso xa están os impostos, non? En ese sentido, digamos que a política que eu defendo é que a redistribución se faga na vía dos ingresos, que existe un sistema tributario poderoso sobre as rendas e que logo a prestación dos servicios sexa igual para os cidadáns, porque cando non se fai así, o sea, cando se lle cobra máis os que máis teñen, cando se introducen barreiras, por se ti cobras máis desta cifra, pois non podes acceder a unha galería pública, o que se está facendo é romper precisamente a presencia do universo da sociedade nos sistemas públicos, non? Eu creo que ten que haber un imposto sobre a renta poderoso, un imposto sobre o patrimonio poderoso, un imposto sobre as sociedades poderoso que recade os suficientes ingresos e, sobre todo, cun criterio de progresividade fiscal que nos iguale aí. E logo a prestación dos servizos, no fundamental, os cidadanos tenen que acceder a ela independencia Unha pregunta, Manuel. Ti pensas que temos unha boa universidade en España? Eu creo que non. Pero temos un goberno moito peor que a universidade. Sí, e temos unha clase empresarial que está na cárcel. En fin, temos uns partidos políticos que para que vamos a falar. Quero decir que pensar que a universidade é o peor que temos neste país, en Galicia ou no Estado español, eu non concordo. Temos a Iglesia que non quero nin falar dela, non? Non, a universidade non é o problema que ten este país, claramente. Carlos, e que é fundamental non esquecerse da cuestión de eficiencia. É dicir, e a eficiencia é lastimosa, é penosa, é dicir, non podemos esquecer como estamos, se estamos usando ou non estamos usando con eficiencia o dinheiro que procede dos impostos que pagan os contribuintes. E a todas luces hai un problema gravísimo de eficiencia, probablemente máis no ensino que na sanidade. Por lo tanto, non abordar a cuestión de eficiencia en como conseguimos que esos recursos, que sempre son escasos, porque ás veces hai discursos nos que chegamos á conclusión de que a xente pensa que os recursos son infinitos, non? Os recursos son finitos, son limitados, e temos que ser moi conscientes de que temos que usar eses recursos coa máxima eficiencia e coa máxima responsabilidade con aquelas persoas e aquelas empresas que están aportando eses recursos. E un apuntamento en relación ao IRPF, é dicir, coa subida selvaxe do señor Montoro dos tipos do IRPF, a subida do 2012, que iba a durar primeiro ata 2014, agora prolonga ata 2015 e seguramente o ano que ven dirá que prolonga un ano máis, porque a credibilidade do Partido Popular en cuestión impositiva neste momento é cero, pois os tipos marxinais están ao nivel de Suecia. Os tipos marxinais de IRPF, é dicir, están nos niveis
elevadísimos. Entón, é dicir, a partir de aí, o que temos é que poñer o enfoque no gasto e na eficiencia e non ingresar máis explotando aos contribuyentes. Algún toque de Hacienda vamos a dar porque hay una explicación oficial ya, según la agencia tributaria, de lo que ha pasado con ese famoso DNI de la infanta Cristina, pero antes quería recuperar un asunto del que hablamos al principio de esta tertulia, que fue esa junta tumultuosa que vivió Bankia. Por vez primera se dio voz a los afectados por las participaciones preferentes, que dijeron cosas como estas. Y mire cómo me ha dejado Bankia. Señor Sol, por favor. Mire cómo me ha Señor dejado Sol, Bankia. retírese, Mire por cómo favor. me ha dejado Bankia. Mire, así, que lo vea toda Europa y todo el mundo. Las que nos hemos quitado muchos cafés y muchas cenas para tener para la vejez. ¿Vale? Y ustedes tenían que darle vergüenza a todos ustedes, que han estafado a la parte más débil. ¿Sabe qué hago yo ahora? Ir a clase. Porque creo que me han estafado porque no sé nada de nada. ¿Pero por qué tengo que ser yo obligatoriamente un accionista que no quiero ser? Se puede resolver el tema de las preferentes, es decir, tomen nota y de alguna manera intenten de solucionar el problema de la calle, que es el sentir general de lo que está ocurriendo ahora mismo, una gran estafa en marcha por parte de las entidades financieras. Porque nos ha costado mucho de ganarlo y ahora pues nada, se va volando y sin tenerlo. Y si yo me he fiado de esa persona o de esas personas durante 40 años, quiero seguir haciéndolo, pero creo que ese no es el camino. Y yo ya le he dicho a ustedes que ni de números, ni de letras, ni de banco, ni de absolutamente nada de bolsa. Bueno, accionistas efectivamente afectados por las participaciones preferentes, accionistas porque convendría recordar, no lo tenemos preparado, como seguiremos hablando de este tema, a ver si mañana lo ponemos, aquella campaña de publicidad que hizo Bankia, justo cuando iba a salir a bolsa, que nos proponía a todos convertirnos en banqueros, no sé si lo recordáis. Bueno, esto fue lo que dijeron algunos de los afectados, pero también trató, y digo trató porque le resultó complicado, trató de hablar José Ignacio Goiri Golzarri, que como saben es el actual responsable de la entidad. Escuchando este fragmento aislado, parece que Bankia va de cine. Para nuestros clientes, nuestra excelente posición financiera debe darles gran confianza. En los 5 primeros meses del año hemos formalizado operaciones de crédito por más de 5.400 millones de euros. Los beneficios que presentamos en el primer trimestre nos muestran que vamos en la buena dirección. En Bankia no tenemos necesidades adicionales de capital. Que sí, que estaban hablando de Bankia, que este señor estaba hablando de Bankia. O sea, excelente posición financiera, ganaron no sé cuántos millones. Pablo, yo no sé cómo ves esta especie de esquizofrenia en la que vivimos instalados. Yo, como este es un tema que vivo día a día, sí. Sin ir más lejos, esta mañana estábamos discutiendo gente de las plataformas, abogados, con la gente, con los actuales gestores aquí en Coruña de la nuestra, ¿no? De Nova Galicia Banco. La verdad es que han heredado una situación muy difícil, ¿no? Una situación que en buena medida no es culpa suya. Realmente la culpa es de esos que pasaron el otro día por el Consejo, perdón, por el Parlamento, por la Comisión, dijeron que no sabían nada de estos, de los consejos de administración, etc. Lo cierto es que han heredado una situación, pero hay un hecho que no se puede prescindir de él, que es que la imagen corporativa, tanto de Bankia como de Nova Galicia Banco, está hecha añicos, ¿no? Es decir, y yo soy consciente de que la actual dirección de Nova Galicia Banco, el caso de Bankia lo conozco menos, hacen esfuerzos enormes por digamos, levantar esa imagen corporativa, reconstruir esa imagen corporativa. Lo que pasa es que es terriblemente difícil, entre otras cosas porque hay situaciones humanas detrás que son tremendas, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Esta mañana uno de mis clientes, preferentista, 85 años, es un señor que está con muletas, y esta mañana vino su mujer porque le están haciendo el canje, tienen que rellenar papeles, etcétera. Desde luego no tienen ni idea de lo que es rellenar un papel y no sabían en absoluto lo que era una preferente, ¿no? Les metieron todos sus ahorros en preferentes, es decir, tienen entrampados todos, la totalidad de sus ahorros en preferentes. A este señor está en el hospital, José, espero que esté mejor. Bueno, pues en gran medida no sabe si es a causa de la edad o a causa de un poco el estrés que le genera. Hay muchos casos de preferentistas que están a medicación, etcétera, etcétera, y son paganos de problemas ajenos, ¿eh? Y hay que decirlo.
Completamente de acuerdo. Vamos a ir al otro polo de interés con respecto a la situación de las participaciones preferentes, que les decía que se produjo en Tui por un juicio que hoy se celebraba allí contra uno de los líderes de una de las plataformas, en concreto del Baixo Miño, Xulio Vicente se llama. Vamos a ver qué pasó. Lo que empezó como un juicio desencadenó en una escalada de tensión continua. A las 10 de la mañana, centenares de afectados de 8 plataformas distintas se agolpaban ante los juzgados de Tui para defender a Xulio Vicente. ¡Xulio Vicente! ¡Somos todos! El portavoz de los afectados del Baixo Miño debía responder ante la denuncia interpuesta por un policía por un supuesto desacato a la autoridad cometido el pasado 9 de mayo. Le digo al alcalde, en un momento de tensión, que por favor que controle a los gorilas que tiene abajo en la puerta. Resulta surrealista que nos tempos que corren persoas as que lle roubaron os seus aforros e a súa vida estén sendo xulgadas. Casi 3 horas de juicio que terminaron con la absolución del preferentista y con multitud de incidentes. El primero se producía al poco tiempo de comenzar la sesión. Un afectado, aquejado por un 75% de minusvalía, intentaba entrar en las dependencias judiciales cuando de repente se caía al suelo tras ser reducido por este grupo de agentes. Gritos a las puertas de los juzgados que daban paso a los empujones y en muy poco tiempo a patadas como la recibida por este cámara de televisión en el momento en el que grababa la escena. El preferentista, reducido por los policías, tuvo que ser trasladado a un centro médico mientras aumentaba el descontento. Entonces se produjo la esperada salida. El agente que interpuso la demanda enviaba un beso al aire a los manifestantes y estos decidían seguirlo a golpe de pitadas. Llamativa escena en la que se volvían a repetir los empujones y que terminaba con el policía refugiándose en este restaurante. Conseguiría salir más tarde por la puerta de atrás. Bueno, situación de tensión que hoy se vivía en Tui. Carlos, tienes de Tui, parece casi como kilómetro cero en estos momentos. Sí, por supuesto, non digo nada. Sí, por supuesto. Bueno, sí, a verdade é que Tui é un sitio onde se ten vivido con moita intensidade, posto que a estrategia das plataformas desde o principio foi centrar a protesta, polo menos dentro da comarca do Baixo Miño, nos 2 concellos que goberna o Partido Popular, que son Tui e o Rosal. E tamén houve un encerro no concello que durou bastantes meses, se non me engaño, desde xaneiro a maio. No, abril. En abril eu creo que xa acabou o encerro, e entón Tui sí que é un dos epicentros da protesta a nivel non só comarcal, sino a nivel de toda Galicia, non? E entón, bueno, desde logo sí que unha situación moi difícil de xestionar, posto que por un lado están as lexítimas demandas e o lexítimo enfado dos estafados, polos referentes, e por outro lado tamén están intereses de outras persoas que se poden ver, terceiros inocentes tamén, que se poden ver afectados por algunha das formas da protesta, pero é realmente un conflito moi difícil de xestionar. Bueno, las participaciones preferentes que por una razón o por otra acaba siempre presente aquí en la mesa de Vía V. Una mesa en la que queríamos traer también esa propuesta de reforma de la administración local que la semana pasada salía de la boca del Gobierno central, una reforma que básicamente quiere aplicar la tijera en las comunidades autónomas. Hoy escribía sobre el particular en las páginas de La Voz Xosé Luis Barreiro, apuntando que quizás ese recorte tenía que repartirse de una forma un poco más compensada. Vamos a hacer un pequeño repaso de los organismos que el Gobierno central propone que desaparezcan. Mariano Rajoy ya ha elaborado su lista negra de organismos a sacrificar, su fórmula para terminar con las duplicidades, dar siempre más poder a la Administración central. Capítulo 1. Administración del Estado. Empezando por casa, el inventario asciende a 57. Rajoy quiere suprimir organismos como el Consejo de la Juventud de España, otros fusionarlos, el Instituto Nacional de Consumo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se reagrupa con la Tesorería General y el Instituto Social de la Marina. Machetazo también a las fundaciones. Según el proyecto, se cerrarán 17. Una nos toca de cerca, Fundación Museo do Mar de Galicia. Además, deberán integrar sus servicios e institutos como el Oceanográfico o el CSIC. Algunas delegaciones están en Galicia y corren el riesgo de desaparecer. Capítulo 2. Administración electrónica. Dejará de ser una utopía según el plan de Rajoy. Se creará el prometido historial clínico digital, disponible en todas las autonomías, o la cita previa electrónica para el Servicio Público de Empleo. Capítulo 3.
Administración autonómica. Aquí el plan se encuentra ante su talón de Aquiles. La parte más gruesa le toca a las autonomías y aquí el Ejecutivo Central no puede imponer, solo negociar. Se habla de cerrar 90 observatorios autonómicos, pero no se dan detalles ni nombres. Además, en el punto de mira de Rajoy están todos los defensores del pueblo, los tribunales de cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y los institutos de opinión autonómicos. Rajoy quiere cerrarlos. En el caso de Galicia, eliminar los dos primeros, o Valedor do Pobo y el Consello de Contas, obligaría a reformar el estatuto. Las agencias de energía en Galicia, el INEGA, también corren peligro, un temor que parece haberse disipado de Meteo Galicia. La Xunta defiende la continuidad de la agencia meteorológica propia. Capítulo 4. Ahorro. 2.146 millones al año. Así, todos son cálculos aproximados. Las autonomías tienen la última palabra. Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia podrían estar entre las más díscolas. Esta es la propuesta, como decimos, del Gobierno central. El problema es que necesita las comunidades autónomas para aplicar la tijera en alguno de estos aspectos, entre otras cosas porque algunos de estos organismos están en los diferentes estatutos de esas comunidades autónomas. Consello de Contas hoy ha estado presente en el Parlamento gallego y las intenciones del Ejecutivo no pasan precisamente por su supresión. Feijóo no seguirá el consejo de Rajoy y no eliminará el Consello de Contas. Como consta no Estatuto de Galicia, dende logo que poden vostedes ter a tranquilidade de que non vai desaparecer. Los populares se escudan en que ya han recortado gasto superfluo y que no tienen que acometer directamente los consejos del Gobierno. Pode haber moitas recomendacións que veñan do Goberno Central de Madrid, no que nós xa vayamos adiantados con respecto de moitas outras comunidades autónomas e que non teñamos que tomar esas recomendacións precisamente ao pé da letra. Lo que no aclara el PP es si se trata de una decisión propia o de la imposibilidad de modificar en solitario el Estatuto de Autonomía, un trámite para el que se necesitan 2/3 de los apoyos en el Parlamento, o un consenso con la oposición que a día de hoy es complicado, tanto con el segundo partido Sempre estaremos en contra de que se eliminen órganos de control. Como con el tercer partido. Que ten unha grande utilidade para controlar as contas das administracións públicas no noso país. Los populares han reforzado su decisión nombrando hoy al nuevo conselleiro del Consello de Contas, Dositeo Rodríguez, en sustitución del fallecido José Antonio Orza. El exconselleiro de Presidencia con Fraga contó con el apoyo del PP y el PSOE, frente a BNG y AGE que votaron en blanco. Bueno, hay organismos que son como el Senado un poco y que sirven para colocar a personas como Dositeo Rodríguez. Hay una cosa que yo recuerdo en mi breve experiencia cerca de los políticos como técnico y es la experiencia con Jaime Trebolle. Jaime Trebolle fue un consejero de Economía, yo diría que muy bueno, el mejor que ha tenido Galicia y aprendí muchas cosas a su lado y él vivió todas las transferencias, él fue el que realmente llevó la parte económica de las transferencias. Y una cosa que efectivamente se hacía notar, estoy hablando de los años 80, se hacía notar es que a medida que se iban haciendo transferencias a las autonomías, no se producía la reducción de funcionarios proporcional en la Administración Central del Estado. O sea, primer asunto muy importante que estoy hablando de allá, y es que la Administración Central del Estado, que fue descargando competencias, no fue descargando en la misma medida funcionarios. Por lo tanto, es una Administración Central del Estado muy gorda. Segundo punto, las autonomías. Nadie ha vigilado el montaje que se fue haciendo a través, unas veces de los estatutos y otras veces de aquella manera, ¿no? Que es repetir todo lo que había allí. ¿Por qué lo repetían? Pues fundamentalmente por el ejemplo que acabas de poner, porque son pues retiros privilegiados para gente del régimen, simpatizantes del régimen, que, hombre, que tengan, para, en algunos casos, gente conocida y capaz, y en muchos casos, gente incapaz. Porque nunca y no quiero acordarme de nadie. Nunca se ha hecho mención, pero hay un tema muy claro, Hay un montonazo de asesores que son absolutamente incapaces y que además cobran un sueldazo, y esos del pesebre no salen. Y yo, desde luego, si nos ceñimos, por ejemplo, al Consello de Contas,
yo puedo no contar una anécdota, ¿no? Y además no sé si es muy correcto, pero yo me acuerdo que en Vulcano, estando yo todavía de director de Vulcano, me llegó una carta de Consejo de Contas, de un consellero de Contas, reclamándome las justificaciones de unas subvenciones, los barcos tienen primas y todo lo demás, ¿no? De unas subvenciones o algo así. Ni la contesté, di orden de no contestarlo, no pasó absolutamente nada. Y también quiero decir que los informes que se pasan a los ayuntamientos, llevan un retraso, creo que está ahora en el año 10, Entonces, ¿para qué puede servir? Ojo, no es menos sorprendente lo del Tribunal de Cuentas del Reino, que tamén se las trae. Que tarda. A ver. Eu quero introducir aí un matiz. Vamos a ver, do que se está falando de que se supriman os órganos de control do goberno. Non só. Fundamentalmente. Non, la lista aí son 57 organismos. Espera. Los interventores son los que realmente controlan de verdad. Se está falando de que desaparezca o Consejo de Contas? Pero un inciso, ti pensas que o Consejo de Contas exerce algún tipo de control eficiente sobre alguén? Esa é a segunda parte. Esa é a segunda parte. Quero decir, hai un goberno que os cidadáns debemos de controlalo. E temos que ter instrumentos que están... Déxame que o argumente. Te dejo, por supuesto. Simplemente decirte que no te olvides que la intervención previa se la cargó Zapatero. Sí. Bueno, Zapatero é culpable de tantas cosas neste país que hasta esa tamén pode levarla encima. E mesmo o das fincas da Infanta, que saberás como Montoro di que o culpable é Zapatero porque é do ano 2005. Quero dicir que nas estruturas das democracias maduras hai órganos moi relevantes de control dos gobernos. O Tribunal de Contas, o Consello de Contas, o Valedor do Pobo, o Defensor del Pueblo, os Consellos Económicos e Sociais. Son institucións que nas democracias maduras son fundamentais para controlar o Executivo. É certo, estou contigo, que o Partido Popular en Galicia, por poñer un exemplo, leva unha temporada ben longa, baleirando de persoas competentes estes organismos, o CES, o Consello de Contas, etc., para que non sirvan para nada. Pero o risco enorme que temos de que... Perdón, vouche facer unha pregunta na línea das que fas ti. Dime unha actuación que lembres como espectacular do Valedor do Pobo históricamente. Ninguna. No, Fernanda, o del Consejo de Contas. Espera, o del Tribunal de Cuentas. Pero, por exemplo, Jorge, Consejo de Contas. Pois o Consejo de Contas ten un informe aí que non acaba de salir porque o goberno non lle deixan, donde explica que fixo trampas na execución orzamentaria con 400 millóns de euros para justificar o cumprimento do déficit. Lo sacó Cholo antes de morir. Sí, pero o PP, manexando a maioría no Parlamento, non deixa que eso salga. Eu digo que a mí me gustaría que hubiese instrumentos de control efectivos para evitar casos Bárcenas, para evitar a corrupción dos gobernos, a corrupción dos partidos, que son fundamentais. Hai máis propuestas de recortes. Espera, ahora sigo, vamos a ver. Si ti sumas os... Porque eu creo que isto é unha cortina de fume para ocultar o que de verdade está sucedendo. Si tú sumas todo o que se fala en Galicia, o Meteo Galicia, o Tribunal de Contas, sumas todo e te salen 300 empregados públicos. 300. Sabedes cantos empregados públicos hai menos en Galicia no último ano? Cantos empregos públicos, según a EPA, se perderon, se destruíron, despediu o goberno? 30.000. En España, 380.000. Quero decir que o goberno, mentras que fala destas institucións, no Valedor do Pobo deben traballar 15 personas, no CES traballan 7. Pero non por rematarse, Manuel, ti pensas que non hai que facer nada cas duplicidades? Por suposto que sí. Non teño... Unha pregunta, ¿cuántos asesores? ¿Sabes? Bueno, pero eso non se está falando nesta lei dos asesores. Es que aí onde hai que meterse. Por eso, non está falando nesta lei dos asesores. Eu creo que o que está ocurrindo son dúas cuestións, e remato enseguida. O Partido Popular está nunha estrategia recentralizadora do Estado, e eu estou con Barreiro, que o Estado somos todos, tamén as comunidades autónomas, e vou reivindicar aquí a idea de Fraga da Administración Única, unha función a ten que proporcionar a Administración que este en mellores condicións de facer esa xestión, sesa Concello, sesa Autonomía ou sesa Goberno Central. E en segundo lugar, o que está habendo é un brutal ataque aos servicios públicos. Vou dar o dato para España. No último ano, o goberno do Partido Popular se desfixo de 380.000 empregados públicos. 380.000. 380.000 empregados públicos.
Onde estaban traballando os seus empregados públicos? Na sanidade, na educación, na prestación de protección das persoas en situación de dependencia nos servicios sociais. É aí onde está sendo o recorte. Carlos, hai un plan para esmagar... Para empezar, hai unha estrategia, digamos, recentralizadora, que trata de, que parte de medios, sobre todo de Madrid, que consiste en demonizar as autonomías de todo o despilfarro que hai en España. É certo que as autonomías malgastan moito, pero non se pode centrar exclusivamente o problema nas autonomías, senón que o problema é generalizado. E, incluso, digamos, o problema centraríase máis no goberno central. Para nas cifras de déficit previsto, o 5,1% do déficit é do Estado e nada máis o déficit tolerado para este ano é 1,2% das autonomías, cando as autonomías teñen servizos moi onerosos como a sanidade e a educación. Por lo tanto, sí que hai que gañar moito en eficiencia en sanidade e en educación, pero, digamos, centrar o problema nas autonomías cando a inmensa maioría do déficit parte do goberno central, pois é unha estrategia, digamos, moi enfocada por forzas recentralizadoras. En segundo lugar, é dicir, estes organismos non valen para nada, non? É dicir, a tua pregunta é moi boa, é dicir, cando o Consello de Contas controlou de forma efectiva e meter nun apreto ao poder? Nunca. E nunca por unha razón moi sinxela, porque a persoa que está aí é un tío nomeado, o sea, agora, Feijóo nomea do Siteo, e do Siteo, dentro dun mes, vai meter en apretos a Feijóo? Non. É absurdo, é dicir, pola propia natureza destas institucións non sirven para nada. Ahora, si se suprimen a nivel autonómico, por favor, tamén a nivel central, porque desde logo as que están en Madrid non son en absoluto máis eficientes. Pablo y Gonzalo, os escucho ahora, pero tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de este asunto.